La lluvia golpeaba contra las ventanas del pequeño restaurante en La Latina cuando Marina cumplió 23 años sola. El ambiente modesto, con sus mesas de fórmica y luces amarillentas, parecía un refugio improbable para quien creció sin nunca tener un lugar verdadero al que llamar hogar. Ella observaba el pastelito de chocolate barato que había comprado en el camino, con una vela solitaria temblando en el centro, mientras intentaba ignorar el nudo que se formaba en su garganta. El camarero, un señor de mediana edad con ojos amables, había percibido su soledad y le ofreció un descuento en el postre. Marina agradeció con una sonrisa forzada, pero la amabilidad de él solo intensificaba la sensación de vacío que la acompañaba desde siempre. 23 años de vida y ninguna llamada preguntando si estaba bien, ningún mensaje deseándole felicidades, ningún abrazo cálido para celebrar un año más de existencia. Crecer en orfanatos de Madrid le había enseñado a Marina a ser independiente desde temprano, pero también a convivir con una soledad que parecía grabada en sus huesos. A los 18 años, cuando salió del último hogar temporal, se prometió a sí misma que construiría algo propio, que encontraría su lugar en el mundo. 4 años después, trabajando como becaria en la Corporación Almeida Santos, una de las mayores empresas de tecnología del país, ella todavía se sentía invisible. Sus colegas de trabajo eran cordiales pero distantes. Venían de familias estructuradas, universidades privadas, realidades que Marina apenas observaba a través de las conversaciones casuales en el café. Ella había conseguido la plaza a través de un programa social de la empresa, estudiando por la noche en una universidad pública mientras trabajaba durante el día. Era competente, dedicada, puntual, pero eso no era suficiente para romper la barrera invisible que la separaba de los demás. Mientras removía el café que ya se había enfriado, Marina pensó en el día que había tenido. Más 8 horas organizando hojas de cálculo, atendiendo teléfonos y siendo tratada como un mueble útil por los ejecutivos. Su mesa estaba en el rincón del departamento financiero, cerca de las impresoras, donde el ruido constante disimulaba su presencia. Era como si existiera en una frecuencia diferente a la de los otros, visible solo cuando necesitaban algo. La música ambiente del restaurante tocaba una canción romántica de los años 80, y Marina cerró los ojos por un momento, imaginando cómo sería tener a alguien allí con ella. No necesariamente un novio, sino cualquier persona que se preocupara lo suficiente como para recordar la fecha. Una amiga, un pariente, alguien que hiciera que su existencia significara algo más allá de la supervivencia. Fue en ese momento de vulnerabilidad que ella sintió una presencia cerca de su mesa. Abrió los ojos y vio a un hombre alto, de aproximadamente 40 años, vistiendo una camisa formal discreta y un abrigo de lana gris. Sus ojos oscuros tenían una intensidad perturbadora, como si pudieran ver a través de las personas. Marina lo reconoció inmediatamente, y su estómago se contrajo. Eduardo Almeida Santos, el dueño de la empresa donde trabajaba, el hombre que comandaba un imperio tecnológico valorado en miles de millones, cuyo nombre estaba estampado en los edificios espejados del Paseo de la Castellana. Él estaba allí en el pequeño restaurante de La Latina, mirándola directamente a ella. «Marina, ¿no es así?», preguntó con una voz grave y controlada. «¿Puedo sentarme?». Ella asintió, incapaz de formar palabras. Eduardo tiró de la silla frente a ella y se acomodó con la naturalidad de quien estaba acostumbrado a dominar cualquier ambiente. El camarero se acercó rápidamente, claramente intimidado por la presencia de alguien que obviamente no pertenecía a ese lugar. «2 cafés, por favor», pidió Eduardo sin quitar los ojos de Marina. «Y puede traer ese pastel de chocolate del escaparate». Marina finalmente encontró su voz, aunque salió más débil de lo que le hubiera gustado. «Señor Almeida, ¿qué está haciendo aquí?» «Eduardo», corrigió él, «y estoy aquí por ti». El corazón de Marina se aceleró. Pensó inmediatamente en todo lo que podría haber hecho mal en el trabajo, en algún error que pudiera haberle costado dinero a la empresa, en alguna transgresión que no lograba identificar. Sus dedos temblaron ligeramente mientras sostenía la taza.
Relájate, dijo Eduardo notando su tensión. No he hecho nada. De hecho, he estado observando tu trabajo desde hace algún tiempo. Eres meticulosa, dedicada, tienes una ética que rara vez veo hoy en día. Marina lo observó con desconfianza. Hombres poderosos no aparecían de la nada para elogiar a becarias. Había algo detrás de aquella conversación, algún motivo que ella no lograba descifrar. ¿Cómo me encontró aquí?, preguntó ella. Eduardo sonrió, y por primera vez Marina notó que había algo melancólico en su expresión. Siempre almuerzas a la misma hora, siempre sola. Hoy noté que parecías especialmente triste. Pregunté a la recepcionista si era alguna fecha especial. El camarero trajo los cafés y el pastel, sirviéndolos con manos ligeramente temblorosas. Eduardo agradeció con una cortesía natural, pero su atención permaneció totalmente enfocada en Marina. «Tu cumpleaños», continuó. 23 años hoy. Marina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. La idea de que alguien, especialmente él, hubiera notado su soledad era al mismo tiempo reconfortante y humillante. «¿Por qué le importa?», preguntó ella, con una honestidad cruda que la sorprendió. Eduardo permaneció en silencio durante un largo momento, removiendo el azúcar en el café, con movimientos precisos. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad diferente, más vulnerable. «Porque reconozco la soledad cuando la veo», dijo. «Crecí en una familia donde el afecto se medía en cifras y expectativas. Construí un imperio. Me casé por conveniencia. Tuve hijos que apenas me conocen. Cuando te miro, veo a alguien que, a pesar de haber empezado sin nada, mantuvo algo que yo perdí hace mucho tiempo». «¿Qué?», preguntó Marina, intrigada a pesar del miedo. «Autenticidad». La palabra flotó entre ellos como un puente frágil. Marina estudió el rostro de Eduardo, buscando señales de manipulación o falsedad, pero encontró solo una tristeza profunda que reflejaba la suya propia. «Cuéntame sobre ti», pidió Eduardo. «De verdad, no lo que está en tu currículum». Y entonces, quizás por la extrañeza del momento o por la necesidad desesperada de ser escuchada, Marina comenzó a hablar. Contó sobre los orfanatos, sobre las familias temporales que nunca se hicieron permanentes, sobre la sensación constante de ser una carga. Habló sobre las noches en vela estudiando para conseguir becas, sobre los empleos de medio tiempo para pagar los estudios, sobre los cumpleaños sola que se acumulaban como pequeñas heridas en el alma. Eduardo escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus ojos nunca dejando el rostro de ella. No había pena en su mirada, solo una atención intensa que Marina nunca había experimentado. «¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienes?», preguntó él cuando ella terminó. «¿Sobre tus padres biológicos?». Marina tragó saliva. Era una herida que intentaba mantener cerrada, un dolor que había aprendido a llevar sola. «Siempre», admitió ella. «Pero los registros están incompletos. Solo sé que mi madre murió en el parto y que mi padre nunca apareció». Eduardo asintió lentamente, como si estuviera procesando una información importante. Sacó el teléfono del bolsillo e hizo una anotación rápida. «¿Y si te dijera que puedo ayudarte a encontrar respuestas?». Marina sintió su mundo temblar ligeramente. «¿Por qué? ¿Qué gana con eso?». «Quizás la oportunidad de hacer algo bien, para variar», respondió Eduardo con una sonrisa amarga. «Tengo recursos, conexiones, acceso a información que una persona común nunca tendría. Y tengo una deuda con el destino que necesito pagar». El teléfono de Eduardo vibró, y él miró la pantalla con una expresión que Marina no supo interpretar. Cuando levantó los ojos nuevamente, había una urgencia nueva en su mirada. «Marina, necesito que confíes en mí», dijo inclinándose ligeramente hacia adelante. «En las próximas semanas muchas cosas van a cambiar en tu vida, cosas que mereces saber, conexiones que deberías haber tenido hace mucho tiempo, pero también habrá peligros que no puedes imaginar». «¿Qué tipo de peligros?», preguntó Marina, sintiendo un escalofrío en la espalda. «El tipo que viene cuando te metes con verdades que personas poderosas prefirieron mantener enterradas». Eduardo se levantó.
dejando algunas notas sobre la mesa que cubrían mucho más que el valor de la cuenta. Se detuvo junto a la silla de Marina y por un momento ella pensó que él iba a tocar su hombro. En cambio dijo: «Mañana quiero que almuerces conmigo. Hay alguien a quien necesitas conocer». «¿Quién?», preguntó Marina, pero Eduardo ya estaba caminando hacia la puerta. Se giró una última vez y Marina vio algo en sus ojos que la hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre su propia vida. «Tu hermana», dijo, y desapareció bajo la lluvia de la latina. Marina se quedó sola en la mesa, con el pastel intacto y 1000 preguntas resonando en su mente. La vela ya se había apagado, pero algo nuevo se había encendido dentro de ella. Una mezcla de esperanza y terror que no sabía nombrar. Por primera vez en 23 años, Marina ya no estaba completamente sola. Pero mientras caminaba por las calles mojadas hacia su pequeño apartamento en la zona sur, no lograba librarse de la sensación de que su vida acababa de tomar una dirección irreversible. El teléfono sonó en su bolsillo, y Marina vio un mensaje de un número desconocido. «Bienvenida a la familia, hermanita. No puedo esperar a conocerte. Valentina». Marina se detuvo en medio de la acera, con la lluvia mojando su rostro y mezclándose con las lágrimas que finalmente caían libremente. Después de 23 años buscando pertenencia, había encontrado una familia, pero algo en el tono del mensaje, en la elección de las palabras, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Algunas bendiciones, se dio cuenta, venían disfrazadas de maldiciones, y algunas maldiciones eran exactamente lo que parecían ser. El restaurante de lujo en el barrio de Salamanca era un mundo completamente diferente al pequeño café de La Latina, donde Marina había pasado su cumpleaños. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo alto y el murmullo discreto de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de cristal. Y porcelana fina. Marina ajustó nerviosamente el blazer prestado de una colega, sintiéndose como una impostora en ese ambiente de lujo. Eduardo la esperaba en una mesa reservada, vistiendo un traje impecable que probablemente costaba más de lo que Marina ganaba en 6 meses. Pero fue la joven sentada a su lado la que capturó toda la atención de Marina. Valentina Almeida Santos era deslumbrante de una forma casi irreal, con cabello negro ondulado que caía hasta la cintura y ojos verdes que brillaban con una intensidad febril. Llevaba un vestido rojo que realzaba su piel morena y sus movimientos tenían una gracia felina que atraía miradas de todos en el restaurante. «¡Marina!». Valentina se levantó abruptamente, ignorando el protocolo formal del ambiente, y envolvió a Marina en un abrazo apretado antes de que ella pudiera reaccionar. «¡Mi hermana! ¡Finalmente!». El perfume caro y el calor del abrazo desorientaron a Marina por un momento. Miró por encima del hombro de Valentina y encontró los ojos de Eduardo, que observaba la escena con una expresión indescifrable. «Valentina, deja que se acostumbre primero», dijo Eduardo suavemente, pero Valentina ya se había apartado y estaba estudiando el rostro de Marina con una intensidad casi invasiva. «Tiene sus ojos», dijo Valentina, señalando a Eduardo, «y la misma terquedad en la barbilla. Papá, no me dijiste lo bonita que era». Marina sintió que sus mejillas se sonrojaban. La familiaridad con la que Valentina la trataba era al mismo tiempo reconfortante y desconcertante. Se habían conocido hacía menos de 2 minutos, pero Valentina hablaba como si fueran amigas íntimas desde hacía años. «Siéntate, por favor», dijo Eduardo, tirando de la silla para Marina. «Sé que todo esto es mucho para procesar». Mientras se acomodaba, Marina observó discretamente la dinámica entre padre e hija. Eduardo trataba a Valentina con una mezcla de afecto y cautela, como si fuera una obra de arte frágil que podría romperse en cualquier momento. Valentina, por su parte, oscilaba entre un cariño exagerado y pequeñas provocaciones que hacían que Eduardo frunciera el ceño. Entonces, Marina comenzó intentando organizar sus pensamientos. «Ustedes son mi familia biológica». «La mitad de ella», corrigió Eduardo. «Tu madre... Bueno, llegaremos a eso gradualmente».
¿Por qué gradualmente?, preguntó Marina, sintiendo una frustración familiar. Durante toda su vida las personas habían dosificado información sobre su origen como si ella fuera incapaz de manejar la verdad. Valentina rió, un sonido cristalino que resonó por el restaurante. Tiene personalidad, eso me gusta. Papá siempre nos trata como si fuéramos de azúcar. Valentina, advirtió Eduardo, pero ella continuó. Tu madre era hermosa, Marina. Trabajaba como secretaria en la empresa de papá hace más de 20 años. Tuvieron una aventura. Valentina, dijo Eduardo con más firmeza. ¿Qué? Ella merece saber la verdad. Valentina se giró hacia Marina, sus ojos brillando con excitación. Papá estaba casado con mamá, pero no era feliz. Tu madre lo hacía sonreír de una manera que yo nunca vi antes o después. Marina absorbió la información en silencio. Parte de ahí. Ella siempre había sabido que su origen implicaba complicaciones, pero escuchar los detalles aún era un shock. ¿Y qué le pasó a ella?, preguntó Marina. La expresión de Eduardo se ensombreció. Complicaciones en el parto. Los médicos hicieron todo lo posible, pero las perdimos a las dos casi al mismo tiempo. Tú sobreviviste por milagro. ¿Por qué no me buscó antes? La pregunta salió con más amargura de la que Marina pretendía. Porque era un cobarde, respondió Eduardo sin dudar. Mi esposa acababa de descubrir la aventura, estaba devastada. Valentina era solo una niña, y no entendía por qué la familia se estaba desmoronando. Pensé que sería mejor para todos si fueras criada lejos del caos que yo había creado. Valentina extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Marina. Sus dedos eran cálidos y suaves, pero había una fuerza sorprendente en su agarre. Él intentó encontrarte algunas veces, dijo, pero siempre se rendía. Decía que estarías mejor sin él. ¿Y tú estabas de acuerdo?, preguntó Marina, mirando directamente a Valentina. Valentina sonrió, y Marina notó que había algo ligeramente desalineado en esa sonrisa, como si fuera demasiado estudiada. Siempre quise una hermana, respondió ella, especialmente una que entendiera lo que es lidiar con los secretos de nuestra familia. El camarero se acercó para tomar los pedidos, interrumpiendo la conversación. Marina pidió algo simple, aún sintiéndose fuera de lugar en ese ambiente lujoso. Valentina pidió una entrada cara y una copa de vino, mientras Eduardo eligió un plato que Marina ni siquiera pudo pronunciar mentalmente. «Entonces cuéntame todo sobre ti», dijo Valentina cuando se quedaron solas de nuevo. «Quiero saber cada detalle de mi hermana perdida». Marina dudó. Había algo en la intensidad del interés de Valentina que la incomodaba, como si estuviera siendo estudiada en lugar de conocida. «No hay mucho que contar», Marina comenzó. «Crecí en instituciones, estudié cuando pude, ahora trabajo en su empresa». «¡Qué coincidencia increíble!», exclamó Valentina. «El destino trabajó para reunirnos». Eduardo tosió discretamente. «En realidad no fue coincidencia. Cuando supe que Marina se había postulado para la plaza de becaria, me aseguré de que fuera aceptada». Marina sintió que el estómago se le contraía. «¿Manipuló mi contratación?» «Quise tenerte cerca», admitió Eduardo. «Para observar, para decidir si era el momento adecuado de revelar la verdad». «¿Y decidió que era por qué? ¿Porque me vio sola en mi cumpleaños?» La voz de Marina llevaba una mezcla de ira y dolor. Valentina soltó la mano de Marina y se recostó en la silla, observando el intercambio entre padre e hija con un interés casi científico. «Porque mi esposa murió el mes pasado», dijo Eduardo en voz baja. «Cáncer. En los últimos días ella me hizo prometer que te encontraría, que intentaría reparar al menos parte del daño que causamos a nuestra familia». El silencio que siguió fue pesado. Marina procesó la información, sintiendo una mezcla de compasión y resentimiento. Era difícil estar enojada con un hombre que acababa de perder a su esposa, pero también dolía saber que ella solo era una prioridad, ahora que las otras obligaciones de Eduardo habían terminado. «Siento mucho su pérdida», dijo Marina finalmente. «Nuestra pérdida», corrigió Valentina. «Ella también era mi madre, ¿recuerdas?» Había algo frío en la forma en que Valentina dijo eso,
como si la muerte de la madre fuera más un inconveniente que una tragedia. Valentina ha lidiado con el luto de manera intensa, explicó Eduardo, notando la expresión de Marina. Yo lidio con las cosas a mi manera, replicó Valentina, sus ojos chispeando. Y ahora que tengo una hermana, no necesito lidiar sola. La comida llegó, pero Marina apenas pudo comer. La tensión en la mesa era palpable, y sentía que había corrientes subterráneas en la conversación que no lograba identificar. «Marina», dijo Valentina de repente, «¿vives sola?» «Sí, en un apartamento pequeño en la zona sur». «¡Qué horror!». Valentina hizo una mueca. «Tienes que venir a vivir conmigo. Tengo un apartamento enorme en El Viso, con 2 habitaciones de sobra». «Valentina», comenzó Eduardo, pero ella lo interrumpió. «No, papá, ella es mi hermana. No la voy a dejar viviendo en un barrio pobre cuando tenemos espacio de sobra». «No es un barrio pobre», dijo Marina sintiéndose a la defensiva. «Lo siento», dijo Valentina rápidamente, cubriendo la mano de Marina de nuevo. «No quise ofender. Es que me haría tan feliz tenerte cerca. Podemos conocernos mejor, recuperar el tiempo perdido». Marina miró a Eduardo buscando orientación, pero él parecía tan perdido como ella. «Necesito pensarlo», dijo Marina. «Claro», Valentina sonrió. «¿Qué tal si vienes a pasar el fin de semana conmigo? Como una prueba. Si no te gusta, al menos lo habremos intentado». Había una lógica seductora en la propuesta. Marina siempre había soñado con tener una familia, y Valentina ofrecía exactamente eso: atención, cariño, la sensación de pertenecer. Pero algo en el entusiasmo excesivo de Valentina la hacía dudar. «Está bien», Marina accedió finalmente. «Fin de semana experimental». Valentina aplaudió, atrayendo las miradas de los otros clientes. Eduardo sonrió, pero Marina notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos. El resto del almuerzo pasó rápidamente. Valentina habló animadamente sobre sus planes para el fin de semana. Spas, compras, restaurantes que Marina solo conocía de revista. Eduardo permaneció callado la mayor parte del tiempo, observando a sus 2 hijas con una expresión pensativa. Cuando se despedían frente al restaurante, Valentina abrazó a Marina de nuevo. «Estoy tan feliz de que hayas aparecido en nuestra vida», susurró en el oído de Marina. «Finalmente tengo a alguien que me va a entender». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Marina se estremeciera. Cuando se separaron, Valentina sacó el móvil y tomó varias fotos de ambas juntas, insistiendo en que Marina sonriera. «Para publicar en Instagram», explicó. «Quiero que todo el mundo sepa que tengo una hermana hermosa». Eduardo ofreció llevar a Marina, pero ella prefirió volver en metro. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Mientras el tren cruzaba la ciudad en dirección a la zona sur, Marina miró las fotos que Valentina le había enviado a su móvil. Realmente parecían hermanas. Había similitudes sutiles en la estructura del rostro, en la forma en que sonreían, pero mientras Marina parecía incómoda e insegura en las fotos, Valentina irradiaba una confianza casi depredadora. Marina pensó en la forma en que Valentina había hablado sobre la muerte de su madre, en la intensidad con la que la había abrazado, en la insistencia en tenerla cerca. Había algo allí que no encajaba, una cualidad obsesiva que Marina reconocía vagamente. Había crecido en instituciones con niños que habían sufrido traumas y había aprendido a identificar ciertos patrones de comportamiento. La necesidad desesperada de atención, la alternancia entre cariño excesivo y frialdad, la tendencia a probar límites constantemente. Marina sacudió la cabeza, intentando alejar los pensamientos negativos. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez la intensidad de Valentina era solo un entusiasmo genuino por haber encontrado una hermana. Pero mientras el tren se acercaba a su estación, Marina no lograba librarse de la sensación de que estaba a punto de entrar en un juego cuyas reglas no conocía, y en su experiencia, los juegos desconocidos rara vez terminaban bien para personas como ella. El teléfono vibró con otro mensaje de Valentina. «Ya estoy contando los segundos hasta el viernes. Será el mejor fin de semana de nuestras vidas». Marina guardó el móvil sin responder. Por primera vez en mucho tiempo no estaba ansiosa por el fin de semana.
En cambio, una parte profunda de su mente le susurraba que algunos regalos venían con precios que solo se revelaban cuando era demasiado tarde para devolverlos. El apartamento de Valentina en El Viso era todo lo que Marina había imaginado y más. Ventanas, de suelo a techo, ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y cada mueble parecía sacado de una revista de decoración. Pero fue la habitación que Valentina había preparado para ella lo que realmente impresionó a Marina, completa con ropa nueva colgada en el armario, productos de belleza caros esparcidos por el tocador e incluso un portátil de última generación sobre el escritorio. ¿Te gusta?, preguntó Valentina, observando la reacción de Marina con ojos brillantes. Compré todo pensando en ti. Valentina, esto debe haber costado una fortuna, protestó Marina, tocando delicadamente un vestido de diseñador que costaba más que su salario mensual. El dinero no es problema, Valentina se encogió de hombros. Somos una familia rica, Marina. Es hora de que empieces a vivir como tal. Durante las primeras horas, Marina se permitió sumergirse en el lujo. Valentina insistió en que se probara toda la ropa, que testara los productos de belleza, que se sintiera a gusto en el apartamento. Era intoxicante después de una vida entera de privaciones, pero a medida que la noche avanzaba, Marina comenzó a percibir peculiaridades en el comportamiento de Valentina. Hablaba obsesivamente sobre su vida social, mostrando cientos de fotos en Instagram donde aparecía en fiestas lujosas, siempre sonriendo, siempre rodeada de gente guapa. Pero había algo vacío detrás de esas sonrisas, una cualidad performática que Marina reconocía de sus propios esfuerzos por parecer normal en situaciones sociales. «Tienes muchos amigos», comentó Marina, hojeando las fotos. Valentina rió, pero el sonido salió forzado. ¿Amigos? A esa gente solo le importo porque tengo dinero y conexiones. Si fuera pobre como... Disculpa, no quise decir eso. Como yo, Marina terminó la frase. Está bien, es verdad. No. Valentina se giró hacia ella con intensidad súbita. Tú eres diferente. Tú me entiendes porque también fuiste rechazada. También. ¿Sabes lo que es ser dejada de lado? Marina frunció el ceño. Pero tú siempre lo tuviste todo. ¿Cómo fuiste rechazada? Los ojos de Valentina se oscurecieron. Papá nunca me perdonó por no ser tú. La afirmación flotó en el aire como una confesión tóxica. Marina sintió que el estómago se le contraía al percibir la profundidad del resentimiento que Valentina cargaba. Él siempre supo dónde estabas, continuó Valentina, su voz adquiriendo un tono amargo. Recibía informes sobre ti, fotos, actualizaciones sobre tus estudios. Yo crecí sabiendo que había una hija perfecta en algún lugar que él prefería a la hija real que tenía en casa. Valentina, yo no sabía... Claro que no sabías. Valentina se levantó abruptamente, comenzando a caminar de un lado a otro de la habitación. Tú eras la víctima inocente, la pobrecita huérfana que necesitaba ser protegida. Mientras tanto, yo vivía en una casa donde mi propio padre me miraba como si fuera un error. Marina comenzó a entender la complejidad de la situación. Eduardo no solo había abandonado a una hija, sino que había envenenado la relación con la otra al mantenerla como un secreto culposo. ¿Pero tú lo confrontaste sobre eso?, preguntó Marina. Valentina dejó de caminar y sonrió, pero era una sonrisa helada. Oh, sí, muchas veces. Especialmente después de que mamá murió. ¿Sabes lo que me dijo? Que finalmente estaba libre para hacer lo correcto y encontrarte. El dolor en la voz de Valentina era real, y Marina sintió una oleada de compasión por ella. Pero también había algo más allí, una corriente sombría que la hacía sentir como si estuviera caminando sobre hielo fino. «Es por eso que te necesito», continuó Valentina, acercándose y tomando las manos de Marina. «Somos las dos víctimas de su hipocresía. Juntas podemos finalmente tener lo que merecemos». «¿Qué quieres decir con eso?» Valentina sonrió de nuevo, y esta vez había una cualidad conspiratoria en su expresión. «Ven conmigo. Quiero mostrarte algo». Ella condujo a Marina hasta una oficina al final del pasillo, equipada con ordenadores de última generación y una impresora profesional.
Las paredes estaban cubiertas con documentos, fotos y lo que parecía ser un mapa complejo de las empresas de Eduardo. ¿Qué es todo esto?, preguntó Marina, sintiendo un escalofrío en la espalda. Investigación, respondió Valentina casualmente, encendiendo uno de los ordenadores, sobre nuestro querido padre y sus negocios no siempre legales. La pantalla se iluminó, mostrando complejas hojas de cálculo financieras, transferencias bancarias y documentos que Marina no lograba comprender completamente. «Valentina, ¿de dónde sacaste esto?» «Tengo mis fuentes», dijo, sus dedos bailando sobre el teclado. «¿Sabías que papá tiene cuentas no declaradas en paraísos fiscales? ¿Millones de dólares escondidos de la agencia tributaria?» Marina se sentó pesadamente en una silla. «¿Me estás diciendo que nuestro padre es un criminal?» «Estoy diciendo que es un hipócrita que me predicó moralidad toda la vida mientras quebrantaba la ley siempre que le convenía», respondió Valentina. «Y ahora que mamá murió, quiere jugar a la familia, feliz contigo como si nada de eso importara. ¿Pero por qué me estás mostrando esto?» Valentina se giró hacia Marina, sus ojos brillando con una excitación febril. «Porque vamos a hacerle pagar. Por ti, por mí, por todas las mentiras y el abandono». «¿Cómo?» «Transfiriendo todo ese dinero sucio a cuentas que controlamos. Considera una compensación por los años de negligencia emocional». Marina se levantó abruptamente. «Esto es robo, Valentina. No puedo ser parte de esto». «Es justicia», gritó Valentina, su máscara de dulzura finalmente cayendo. «Él nos debe esto. Tú creciste en orfanatos, mientras él nadaba en dinero que ni siquiera declara. Yo crecí siendo constantemente comparada con una hija fantasma que él idealizaba. No es robo, es reparación». Marina observó a su hermana, viendo por primera vez la extensión total de su desequilibrio. Había años de resentimiento acumulado allí, una ira que se había vuelto tóxica. «¿Y si digo que no?», preguntó Marina. La expresión de Valentina cambió instantáneamente, volviendo a la dulzura artificial que Marina ahora reconocía como una máscara. «No vas a decir que no», dijo con convicción absoluta, «porque somos hermanas, y las hermanas se protegen mutuamente». En las semanas que siguieron, Marina se vio envuelta en un mundo que no comprendía completamente. Valentina la presentó a sus círculos sociales, fiestas donde las drogas circulaban libremente y las conversaciones giraban en torno a escándalos y chismes sobre los ricos y famosos de Madrid. Marina se sentía como una impostora en esos ambientes, pero Valentina insistía en que allí era donde ella pertenecía. «Necesitas aprender a usar tu encanto», decía Valentina. «La belleza y la inocencia son armas poderosas cuando sabes cómo emplearlas». Marina intentó resistirse a los planes de Valentina, pero su hermana era persistente y manipuladora. Alternaba entre momentos de cariño genuino y episodios de ira cuando Marina cuestionaba sus motivaciones. Gradualmente, Marina se vio siendo arrastrada al esquema, principalmente porque una parte de ella realmente creía que Eduardo les debía alguna compensación. La oportunidad llegó durante una fiesta de gala de la empresa, cuando Eduardo estaba distraído con inversores internacionales. Valentina había conseguido acceso a los códigos de seguridad a través de una relación casual con un empleado del departamento de TI, y durante la confusión de la fiesta, lograron acceder al sistema financiero de Eduardo. «Es solo transferir», susurraba Valentina mientras tecleaba furiosamente. «50 millones de euros que él ni siquiera notará, que han desaparecido hasta la semana que viene». Marina observaba, su conciencia gritando que aquello estaba mal, pero incapaz de detener lo que había comenzado. En cuestión de minutos, una fortuna estaba siendo dirigida a cuentas offshore que Valentina había creado. «Listo», dijo Valentina cerrando el portátil con una sonrisa triunfante. «Finalmente somos libres». Pero la libertad tuvo vida corta. Eduardo descubrió el robo en 2 días, y su reacción fue más devastadora de lo que cualquiera de ellas había anticipado. En lugar de ira, había una tristeza profunda en sus ojos cuando las confrontó. Lo entendería si fuera solo dinero,
dijo mirando directamente a Marina. Pero ustedes violaron mi confianza, destruyeron cualquier oportunidad que teníamos de ser una familia real. ¿Familia real? Valentina rió amargamente. ¿Cuándo nos diste una familia real? Nos abandonaste, nos mentiste, nos manipulaste. Y ahora ustedes hicieron exactamente lo mismo conmigo, respondió Eduardo con calma. Marina vio el dolor en su rostro y sintió que su mundo se desmoronaba. Finalmente, había encontrado un padre, solo para perderlo a través de sus propias acciones. Fue esa noche cuando las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente. Valentina, furiosa con la reacción de Eduardo y aparentemente incapaz de lidiar con las consecuencias de sus actos, comenzó a hablar de planes más extremos. Él no puede exponernos sin exponerse a sí mismo, argumentaba. Pero necesitamos una garantía de que va a mantener la boca cerrada. ¿Qué tipo de garantía?, preguntó Marina, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Algo que lo obligue a cooperar con nosotras en lugar de vernos como enemigas. Y fue así como Marina se vio planeando algo mucho peor que un robo. Valentina había descubierto la relación de Eduardo con un político influyente, una relación que involucraba contratos gubernamentales cuestionables que podrían destruir ambas carreras si fueran expuestos. Si no nos da paz, dijo Valentina con los ojos brillando peligrosamente, vamos a destruir toda la reputación que ha construido. Marina se dio cuenta demasiado tarde de que había entrado en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado, y que su hermana, la persona que debería ser su salvación, tal vez era en realidad su ruina, pero lo peor aún estaba por venir, porque Marina descubriría pronto, tenía planes que iban mucho más allá del chantaje o la exposición, planes que implicarían sangre y que transformarían a Marina de cómplice en sospechosa principal de crímenes que ni siquiera podía imaginar. El cambio en Valentina fue gradual, pero inconfundible. Después del enfrentamiento con Eduardo, se volvió más errática, alternando entre períodos de euforia maníaca y depresión profunda. Marina intentó convencerla de que buscara ayuda psicológica, pero Valentina rechazaba cualquier sugerencia con desdén. «No estoy loca», insistía. «Solo estoy viendo las cosas claramente por primera vez en la vida». Pero su definición de claridad incluía planes cada vez más extremos. Se había fijado en la idea de que Eduardo necesitaba ser castigado adecuadamente por sus crímenes pasados, y sus fantasías de venganza se volvían más elaboradas cada día. «Él arruinó nuestras vidas», decía obsesivamente. «Necesita pagar el precio completo». Marina intentaba argumentar, pero Valentina se había aislado en su mundo de resentimiento y paranoia. Comenzó a usar drogas más fuertes, a frecuentar fiestas aún más decadentes, y a involucrarse con personas que Marina instintivamente sabía que eran peligrosas. Fue en una de esas fiestas donde Marina conoció a Gabriel Ferrer, el exnovio de Valentina. Él era algunos años mayor, con un encanto superficial que disfrazaba una naturaleza manipuladora y controladora. Estaba presente en el ático de Valentina cuando Marina llegó de una reunión tensa con Eduardo, donde él había dado un ultimátum. O ellas devolvían el dinero robado, o él las denunciaría a la policía. «Tu padre es un auténtico hijo de puta», comentó Gabriel casualmente, bebiendo champán directamente de la botella. Val siempre dijo que era un hipócrita. «Exnovio», corrigió Valentina rápidamente, pero Marina notó la tensión en su voz. «Gabriel y yo terminamos hace 2 semanas». «Técnicamente», Gabriel sonrió, pero había algo depredador en su expresión. Aunque es difícil dejar completamente a una Almeida Santos, Marina sintió inmediatamente que Gabriel representaba peligro. Había una cualidad volátil en él, una agresividad mal disimulada que la hacía querer mantenerse lejos. Pero Valentina parecía magnetizada por él, incluso mientras afirmaba que la relación había terminado. Esa noche, Marina se despertó con el sonido de una discusión acalorada proveniente de la habitación de Valentina. Las voces estaban amortiguadas, pero ella podía distinguir la ira creciente en ambos tonos. Se quedó tumbada en la oscuridad,
dividida entre el deseo de interferir y el instinto de mantenerse fuera de una situación que claramente no entendía completamente. La discusión cesó abruptamente, seguida por el sonido de una puerta golpeando con fuerza. Marina escuchó pasos en el pasillo y fingió estar dormida cuando su puerta se abrió ligeramente. Respiró de manera controlada hasta asegurarse de que quienquiera que estuviera allí se había alejado. A la mañana siguiente, Valentina estaba radiante, pero había hematomas en sus muñecas que ella intentaba disimular con pulseras caras. ¿Está todo bien?, preguntó Marina cautelosamente. Perfecto, respondió Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gabriel y yo aclaramos algunas cosas anoche. Todo será más simple ahora. Pero nada se volvió más simple. De hecho, las cosas se complicaron exponencialmente cuando Eduardo apareció en el apartamento 2 días después, acompañado por un abogado y un contable. «Tenemos un problema», anunció sin preámbulos. «El dinero que ustedes robaron ha sido rastreado. La Policía Federal está investigando y es cuestión de días hasta que descubran la fuente». Valentina palideció. «¿Nos entregaste?» «No», Eduardo suspiró. «Pero las transferencias fueron descubiertas durante una auditoría de rutina. Fueron descuidadas, dejaron rastros digitales». Marina sintió que el pánico subía por su garganta. «¿Qué significa esto para nosotras?» «Significa que tienen 48 horas para devolver cada céntimo y rezar para que yo logre convencer a los auditores de que fue un error de sistema», respondió Eduardo. «¿Y si no podemos?», preguntó Valentina, su voz peligrosamente baja. «Entonces serán arrestadas por fraude financiero y lavado de dinero». Después de que Eduardo se fue, Valentina entró en pánico total. Llamó a Gabriel repetidas veces, pero él no contestaba. Cuando finalmente logró hablar con él, la conversación fue breve y Marina escuchó solo el lado de Valentina. «Dijiste que las cuentas eran seguras». «No, no acepto eso. Gabriel, no puedes simplemente desaparecer ahora». Cuando colgó el teléfono, Valentina estaba temblando. «¿Qué pasó?», preguntó Marina. «Gabriel movió el dinero», susurró Valentina. «Dijo que fue por seguridad, pero ahora las cuentas están bloqueadas y él dice que necesita tiempo para resolver la situación». Marina sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Habían sido engañadas por Gabriel, quien aparentemente había planeado robar el dinero robado desde el principio. «Necesitamos ir a la policía», dijo Marina, «contar la verdad sobre Gabriel». «¿Y admitir que robamos 50 millones de euros?» Valentina rió histéricamente. «No nos creerán. Pareceremos dos criminales intentando echarle la culpa a otra persona». Las siguientes 24 horas fueron una pesadilla. Valentina alternaba entre ataques de pánico y momentos de furia ciega. Tomó una combinación peligrosa de ansiolíticos y alcohol, ignorando los intentos de Marina de hacerla parar. «No voy a ir a la cárcel», repetía obsesivamente. «Prefiero morir a ser humillada de esta manera». Marina intentó convencerla de que encontrarían una solución, que Eduardo las ayudaría, pero Valentina estaba más allá de la razón. La noche anterior al plazo de Eduardo, Valentina salió para encontrarse con Gabriel una vez más. Estaba decidida a recuperar el dinero, incluso si eso significaba amenazarlo o algo peor. Marina le rogó que la dejara ir con ella, pero Valentina se negó. «Esto es entre él y yo», dijo. «Gabriel me debe esto». Fueron las últimas palabras que Marina escuchó de su hermana. La llamada telefónica llegó a las 3 de la mañana. Detective Rodríguez de la policía, informando que Valentina había sido encontrada muerta al pie de un edificio en la zona de la Gran Vía. Aparente suicidio. Marina no podía procesar la información. Corrió hasta el lugar, donde encontró a Eduardo ya presente, pareciendo haber envejecido 10 años en una noche. Se abrazaron en silencio, unidos por el shock y la culpa. «Ella dejó una nota», informó el detective. «Pide disculpas por el robo y dice que no podía vivir con la vergüenza». Pero algo no encajaba para Marina. Valentina era muchas cosas: inestable, manipuladora, resentida,
Pero no era alguien que se rindiera fácilmente. Luchaba, siempre luchaba, incluso cuando la lucha era destructiva. ¿Puedo ver la nota?, preguntó Marina. El detective dudó, pero acabó mostrando una hoja de papel con la caligrafía de Valentina. Las palabras eran correctas, pero había algo mecánico en el texto, como si hubiera sido compuesto en lugar de sentido. ¿Dónde está su móvil?, preguntó Marina. No fue encontrado. Probablemente se rompió en la caída. ¿Y el bolso? Tampoco lo localizamos. Es común en casos de suicidio. Las personas a veces se deshacen de pertenencias personales antes del acto. Pero Marina conocía a Valentina. Era vanidosa, obsesionada con su imagen pública. Jamás saldría de casa sin su bolso caro y su móvil, especialmente para algo tan importante como un encuentro final con Gabriel. Durante el velatorio, Marina observó discretamente a los presentes. Gabriel estaba allí, ostentando una tristeza performática que engañaba a todos, pero no a ella. Llevaba un reloj caro que Marina no había visto antes, y su postura era la de alguien que había resuelto un problema, no perdido a una exnovia. Fue entonces cuando Marina decidió investigar por su cuenta. Sabía que la policía había clasificado el caso como suicidio y no investigaría más a fondo. Pero ella no podía aceptar que Valentina, por más inestable que fuera, se hubiera simplemente rendido. Comenzó rastreando los movimientos de Gabriel en las semanas anteriores a la muerte de Valentina, usando contactos que había hecho en el mundo social de su hermana. Descubrió que él había hecho varias transacciones financieras significativas, que estaba pagando deudas antiguas y que había comprado un pasaje para Marbella para la semana siguiente. Pero fue Lucas Méndez, un colega de la empresa que se había convertido en amigo cercano desde la revelación de su verdadera identidad, quien la ayudó a encontrar la evidencia crucial. Lucas trabajaba en el departamento de TI y tenía conocimientos técnicos para rastrear datos digitales. «Encontré algo», dijo durante un encuentro discreto en un café. Gabriel accedió al sistema de la empresa la noche en que Valentina murió. No solo accedió, transfirió más fondos, usando los códigos que Valentina había conseguido. Marina sintió que su sangre se helaba. Él siguió robando incluso después de la muerte de ella. Parece que la muerte de ella fue conveniente para él. Eliminaba a una testigo y a una posible rival por los fondos robados. Marina finalmente entendía lo que había sucedido. Gabriel había usado a Valentina para acceder al dinero de Eduardo. Luego la había eliminado para quedarse con todo. El suicidio fue escenificado para encubrir un asesinato motivado por la codicia. Pero antes de que pudieran entregar las evidencias a las autoridades, Gabriel se dio cuenta de que estaba siendo investigado. Y su respuesta fue más letal de lo que cualquiera podría haber imaginado. La explosión que mató a Eduardo y hirió gravemente a Gabriel fue meticulosamente planeada. Los mensajes que los atrajeron al lugar fueron enviados desde el móvil de Marina, el mismo que había sido robado semanas antes, pero que Gabriel había mantenido como copia de seguridad para situaciones exactamente como esa. Cuando la policía llegó con las evidencias que incriminaban a Marina, ella se dio cuenta de que había caído en una trampa mucho más elaborada de lo que había imaginado. Gabriel no solo estaba cubriendo sus rastros, estaba creando un chivo expiatorio perfecto. Una huérfana sin familia, con acceso a los códigos de la empresa, una motivación financiera clara y ahora evidencias digitales que la colocaban en la escena de múltiples crímenes. Marina estaba sola de nuevo. Pero esta vez no era solo emocionalmente. Esta vez estaba siendo casada. La fuga de Marina duró 3 semanas. 3 semanas de paranoia constante y noches sin dormir. Lucas Méndez la había ayudado a desaparecer temporalmente, usando su experiencia en tecnología para enmascarar su ubicación digital, pero sabían que era solo cuestión de tiempo hasta que la policía la encontrara. El rostro de Marina estaba estampado en todos los periódicos de Madrid como la heredera asesina, una narrativa que Gabriel había cuidadosamente plantado a través de filtraciones estratégicas a la prensa.
El escondite era un pequeño apartamento en la periferia de Móstoles, alquilado por Lucas Méndez a través de terceros. Marina pasaba los días analizando obsesivamente cada detalle de los crímenes, intentando encontrar una brecha en la narrativa perfecta que Gabriel había construido alrededor de ella. «Tiene que haber algo que él no pudo falsificar», le decía a Lucas Méndez durante una de sus visitas nocturnas. «Nadie puede controlar todos los aspectos de una situación tan compleja». Lucas Méndez, que se había enamorado silenciosamente de Marina durante los meses en que trabajaron juntos, estaba dispuesto a arriesgarlo todo para ayudarla. Había perdido su empleo por faltar constantemente para investigar el caso, pero no le importaba. Veía en Marina una inocencia genuina que contrastaba drásticamente con la frialdad calculadora de los crímenes de los que era acusada. «Encontré algo», dijo una noche lluviosa de jueves, entrando en el apartamento con una expresión de excitación contenida. «¿Recuerdas que hablamos sobre que el coche de Eduardo tenía una cámara interna?» «Sí, pero la policía dijo que fue destruida en la explosión». «La cámara fue destruida, pero los datos se cargaban automáticamente en la nube». Gabriel Ferrer es especialista en tecnología, pero aparentemente no sabía sobre este sistema específico que Eduardo había instalado recientemente. Marina sintió que su corazón se aceleraba. «¿Conseguiste acceso a los datos?» «Conseguí más que eso». Lucas Méndez sonrió por primera vez en semanas. «Conseguí la grabación de los últimos 15 minutos antes de la explosión, y Marina, Gabriel Ferrer está en la grabación». Vieron el vídeo en el portátil de Lucas Méndez, y Marina sintió una mezcla de horror y alivio al ver a Gabriel Ferrer colocando una bolsa en el maletero del coche de Eduardo, claramente nervioso y revisando constantemente el reloj. La calidad no era perfecta, pero era suficiente para identificarlo inequívocamente. «Esto prueba que él planeó la explosión», susurró Marina. «Prueba más que eso», dijo Lucas Méndez, pausando el vídeo. «Mira la marca de tiempo. Esto sucedió 15 minutos antes de la hora en que los mensajes de tu móvil fueron enviados a Eduardo. Gabriel Ferrer plantó la bomba primero, luego envió los mensajes para atraer a Eduardo al lugar». Por primera vez en semanas, Marina sintió una chispa de esperanza, pero su esperanza fue rápidamente atemperada por la realidad de su situación. «¿Cómo vamos a hacer que la policía nos crea?», preguntó ella. «El detective Rodríguez ya ha decidido que soy culpable. Dirá que falsificamos la grabación». «Necesitamos más evidencias». Lucas Méndez estuvo de acuerdo. «Algo que conecte a Gabriel Ferrer directamente con la muerte de Valentina también». Fue entonces cuando Marina recordó algo que había ignorado en medio del trauma de las últimas semanas. La noche antes de que Valentina muriera, ella había mencionado que Gabriel Ferrer tenía una llave de repuesto del apartamento de Valentina, algo que él había insistido en mantener por seguridad cuando aún eran novios. Si él todavía tiene la llave, Marina razonó, podría haber vuelto al apartamento después de la muerte de Valentina para recoger evidencias incriminatorias. El móvil de ella, el bolso, cualquier cosa que pudiera perjudicarnos. Lucas Méndez asintió. «¿Y si él guardó esas cosas en lugar de deshacerse de ellas? Podemos encontrarlas». Investigar a Gabriel Ferrer requirió semanas de observación cuidadosa. Descubrieron que se había mudado a un apartamento lujoso en Chamberí, claramente financiado por el dinero robado que ahora controlaba completamente. Sus idas y venidas seguían un patrón predecible: gimnasio por la mañana, almuerzos de negocios por la tarde, vida social intensa por la noche. La oportunidad llegó cuando Gabriel Ferrer viajó a Marbella por 5 días, aparentemente para finalizar las transferencias de los fondos robados a cuentas más seguras. Lucas Méndez había aprendido técnicas de intrusión electrónica a través de tutoriales en línea y lograron deshabilitar temporalmente el sistema de seguridad del edificio. El apartamento de Gabriel Ferrer era una exposición de riqueza mal adquirida, arte caro, electrónicos de última generación, vinos importados que costaban más de lo que Marina ganaba en un mes. Pero fue en la oficina donde encontraron lo que buscaban:
Escondidos en una caja fuerte disimulada detrás de un cuadro, estaban el móvil de Valentina y su bolso, junto con documentos que revelaban la extensión total de los crímenes de Gabriel Ferrer. Había registros detallados de sus manipulaciones financieras, incluyendo planes para incriminar a Marina desde el principio. «Dios mío», Lucas Méndez susurró mientras hojeaba los documentos. «Él planeó todo esto incluso antes de que ustedes robaran el primer dinero». Marina estudió un cuaderno manuscrito que parecía ser un diario personal de Gabriel Ferrer. Las entradas revelaban su psicopatía de forma cruda y sin filtrar. Describía a Valentina como demasiado inestable para ser una socia confiable a largo plazo, y a Marina como la sospechosa perfecta, huérfana, desesperada. Por aceptación, sin aliados poderosos. Pero la entrada más chocante estaba fechada el día anterior a la muerte de Valentina. B se está convirtiendo en un problema. Amenaza con exponer todo si no le devuelvo su dinero. Necesita ser silenciada permanentemente. M será una sustituta adecuada para asumir la culpa. Marina sintió náuseas al leer las palabras frías y calculadoras. Gabriel Ferrer había asesinado a Valentina no solo por la codicia, sino porque ella representaba un obstáculo para sus planes mayores de incriminar a Marina. El móvil de Valentina reveló aún más evidencias. Los últimos mensajes intercambiados entre ella y Gabriel Ferrer mostraban claramente sus amenazas de exposición y su negativa a aceptar las excusas de él sobre el dinero robado. «Le contaré todo a mi padre si no me devuelves cada céntimo hasta mañana», decía uno de los últimos mensajes de Valentina. La respuesta de Gabriel Ferrer fue escalofriantemente simple. «Nos vemos en el edificio de la Gran Vía a las 22 horas. Podemos resolver esto personalmente». Tenían evidencias más que suficientes para incriminar a Gabriel Ferrer, pero aún necesitaban entregarlas a las autoridades sin ser arrestados en el proceso. Lucas Méndez sugirió contactar a un abogado independiente que pudiera servir como intermediario, pero Marina tenía una idea diferente. «Vamos directamente a la prensa», dijo ella. «Si hacemos públicas las evidencias, la policía se verá forzada a investigar adecuadamente». Contactaron a Fernanda Reyes, una periodista de investigación de El País conocida por exponer corrupción corporativa. Fernanda Reyes inicialmente dudó en encontrarse con una fugitiva, pero la promesa de evidencias explosivas sobre un caso que ya había dominado los titulares durante semanas fue irresistible. El encuentro tuvo lugar en un aparcamiento abandonado en la zona norte, con Lucas Méndez sirviendo como intermediario por precaución. Marina permaneció escondida en el coche mientras Lucas Méndez entregaba copias de todas las evidencias a Fernanda Reyes. «Esto es extraordinario», dijo Fernanda Reyes después de revisar rápidamente los documentos. «Si es auténtico, va a dar un vuelco al caso». «Es auténtico», Lucas Méndez garantizó. «Y Marina está dispuesta a entregarse voluntariamente tan pronto como estas evidencias sean publicadas». La noticia fue publicada a la mañana siguiente con el titular «Exclusiva. Evidencias. Sugieren que la heredera Almeida Santos fue víctima de un plan para asesinatos». El reportaje detalló meticulosamente los descubrimientos de Marina y Lucas Méndez, incluyendo fotografías de las evidencias y análisis técnicos de la grabación del coche de Eduardo. La reacción fue inmediata y explosiva. Gabriel Ferrer, que había regresado de Marbella la noche anterior, fue arrestado en su apartamento antes incluso del desayuno. El detective Rodríguez fue apartado del caso debido a acusaciones de investigación negligente y un nuevo equipo fue asignado para revisar todas las evidencias. Marina se entregó voluntariamente esa tarde, acompañada por un abogado que Fernanda Reyes había recomendado. Para su sorpresa, en lugar de ser arrestada, fue tratada como una testigo cooperante. El juicio de Gabriel Ferrer duró 3 meses y fue transmitido en vivo por televisión, manteniendo a toda España pegada a las pantallas. Las evidencias contra él eran abrumadoras, y su intento de alegar inocencia fue ridiculizado por los propios registros de su puño y letra. Marina testificó durante 2 días completos, contando toda la historia desde su primer encuentro con Eduardo hasta el descubrimiento de las evidencias que incriminaban a Gabriel Ferrer.
Su honestidad cruda y su vulnerabilidad visible convencieron incluso a los escépticos de que ella había sido una víctima, no una perpetradora. Gabriel Ferrer fue condenado a 3 cadenas perpetuas por los asesinatos de Valentina y Eduardo, además de una sentencia adicional por fraude financiero e intento de asesinato de Marina mediante falsa incriminación. Pero la verdadera justicia para Marina llegó en la forma inesperada de un descubrimiento final. Durante la investigación de los bienes de Gabriel Ferrer, las autoridades encontraron información sobre la madre biológica de Marina. Información que Eduardo había compartido con Gabriel Ferrer durante una de las primeras investigaciones sobre el robo. Elena Santos había sido más que una secretaria. Era una abogada brillante que había descubierto algunas de las prácticas financieras cuestionables de Eduardo y estaba preparando una denuncia cuando se quedó embarazada de Marina. Su muerte en el parto no había sido por complicaciones médicas naturales, sino resultado de negligencia médica motivada por presión política para silenciarla. Eduardo, Marina descubrió, había cargado con la culpa de la muerte de Elena Santos durante más de 20 años, y su reticencia a buscar a Marina no era solo cobardía. Era una vergüenza genuina por el papel que había desempeñado indirectamente en la muerte de la mujer que amaba. El dinero robado por Gabriel Ferrer fue recuperado y, por ironía legal, fue declarado como herencia legítima de Marina, ya que tenía origen en cuentas que Eduardo había separado originalmente como un fondo fiduciario para ella. Lucas Méndez permaneció al lado de Marina durante todo el proceso, y lo que había comenzado como amistad solidaria gradualmente floreció en algo más profundo. Había perdido su empleo por ayudarla, pero Marina usó parte de su herencia para iniciar una empresa de consultoría tecnológica con él como socio. 6 meses después del juicio, Marina estaba de pie en la terraza del apartamento que ella y Lucas Méndez habían comprado juntos en La Latina, no muy lejos del pequeño restaurante donde todo había comenzado. La vista de la ciudad se extendía ante ella, y por primera vez en 1900 su vida, Marina sentía que verdaderamente pertenecía a algún lugar. ¿Ya te arrepientes?, preguntó Lucas Méndez, abrazándola por detrás mientras observaban el atardecer. Marina pensó en la pregunta. Había perdido una hermana, un padre y casi la propia vida. Había experimentado traición, miedo y una soledad más profunda que cualquier cosa que había sentido en los orfanatos. Pero también había encontrado una fuerza que no sabía poseer, un amor genuino y un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Nunca, respondió, inclinándose contra el calor del cuerpo de él. Cada cicatriz valió la pena para llegar hasta aquí. Se quedaron en silencio mientras la ciudad se iluminaba en la oscuridad creciente. Marina pensó en Valentina y en cómo su vida podría haber sido diferente si hubiera encontrado ayuda en lugar de venganza. Pensó en Eduardo y en la segunda oportunidad que nunca tuvieron. Y pensó en la madre que nunca conoció, pero cuyo legado de coraje e integridad ahora llevaba. El pasado había sido reescrito con sangre y mentiras, pero el futuro era una página en blanco esperando ser llenada. Y por primera vez en 24 años, Marina tenía a alguien con quien compartir el bolígrafo. La lluvia comenzó a caer de nuevo, pero esta vez Marina no corrió a refugiarse. En cambio, extendió la mano y dejó que las gotas cayeran en su palma, cada una llevando consigo la promesa de algo nuevo, algo limpio, algo verdaderamente suyo. Algunas historias comienzan con «Érase una vez». La de Marina comenzó con «Ella no esperaba nada de aquella noche», pero terminó, finalmente, con la certeza de que todas las noches futuras serían suyas para moldear como eligiera. Y ella eligió el amor.